Y seguimos de celebración, cuarto aniversario de Navarra Televisión, y está siendo hoy, la verdad, una jornada marcada por el arte. Ahora además nos acompaña la directora de cine Elena Taberna, que está aquí en su ciudad, aunque ella es natural de Alsasua, ha vivido tantísimo tiempo, ¿no?, en Pamplona, y hoy está aquí en su tierra presentando su última película, Acantilado, que mucho tiene que ver con el mundo de las sectas. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues, buenas tardes. Un placer volver a verte. Encantada de estar aquí, además en este entorno que me habéis puesto, que es lo que más nos gusta, ¿no? Recordar el paisaje y la naturaleza, ¿no? La naturaleza, que para mí ya sabes que es importantísimo en la vida y en el cine. Desde luego, un buen lugar para inspirarse, Elena. Es total. ¿Verdad? Bueno, autora de películas como Yoyes, sobre la vida de Dolores González Cataraín, dirigente de ETA, autora de La Buena Nueva, de Extranjeras, de Nagore y de tantas obras, ¿no? Ahora recala aquí en su ciudad con Acantilado y el mundo de las sectas, que por cierto está de mucha actualidad ahora mismo, ¿no? Exactamente, sí. Yo suelo tener una tendencia a que los temas que me atraen suelen adelantarse y luego cuando hago la película de repente se ponen en máxima actualidad, cosa que no me perjudica nada, como puedes imaginar. Desde luego, eso es. Bueno, sí, hacíamos alusión precisamente a todo lo que concierne a la famosa secta, organización del Palmar de Troya. Sí. Si te parece, Elena, vamos a ver el tráiler de tu película, Acantilado, y luego seguimos charlando. Estupendo. ¿De acuerdo? Muy adelante. Bien. 8 cadáveres. 5 mujeres, 3 hombres. Parece que se tiraron desde aquel acantilado. Hay un cuerpo sin identificar. Yo estoy aquí porque mi hermana ha desaparecido. ¿Sabes lo que hacen contigo? Tratarte como alguien especial para llevarte a su terreno. Ojalá pudieras entenderlo. No es la primera vez que en Canarias hay un suicidio de este tipo. Pasó algo parecido hace muchos años. Esa secta tiene contactos en media Europa. ¿Tú crees que está viva? ¿Qué pasó entre tú y tu hermana? Tengan cuidado con este sitio. Da malfario. ¿Dónde está mi hermana? Ahí tenemos Acantilado y comentábamos qué actores, qué reparto ha conquistado Elena Taberna. Qué maravilla, ¿verdad? Desde luego, Sí. Daniel Grau, que viene del Festival de Cannes. Exactamente. Juana Costa, que es una joya también de interpretación. Ingrid García Johnson, Goya Toledo, bueno, John Cortajarena. John Cortajarena, estupendo, que el otro día estuvimos en la fiesta y le llevamos todo el equipo de Acantilado y le llevamos una túnica de la secta de regalo y fue un momentazo ideal, sí. Muy bien. Bueno, hoy se presenta aquí en tu tierra, ¿y qué se espera? ¿Supone una presión añadida o no, Elena? Emoción añadida, pero en positivo, o sea, a mí me gusta. Yo aquí me siento en casa y me siento que generalmente mis películas son bien recibidas. Y supongo que esta, que es una película para mí muy querida y en la que he hecho avances y cambios importantes, supongo que va a ser recibida con mucho gusto también. Sí, bueno, una obra basada en una obra, valga la reiteración, de Lucía Echeverría, El contenido del silencio. Exacto, está inspirada más bien, o sea, no es una adaptación en el sentido estricto, sino que es una fuente de inspiración. Yo cuando cogí la novela, que me gustó muchísimo, que es una gran novela, hablé con Lucía y le dije que a mí me apetecía tener libertad a la hora de adaptar la novela, que quería dar mi mirada sobre su historia y quedamos de acuerdo y así ha sido. Entonces he generado, porque claro, son dos lenguajes totalmente distintos, el de la literatura y el del cine, y entonces las servidumbres son bastante malas. Claro. Y yo creo que le perjudican tanto a la literatura como al cine. Es mejor que la novela sea la novela de Lucía y que la película sea mi película. Claro, Elena, pero tú has hecho la película que querías, está Exactamente, claro. sí, que no es fácil poder hacer la película que quieres y como quieres, pero la verdad es que sí he tenido la suerte
de que, bueno, pues en el momento que estoy o el conocimiento, los actores en general me adoran y se fían de mí, con lo cual entran con bastante generosidad y a gusto a trabajar. Y luego, pues las localizaciones también ha sido una parte muy importante. Porque Canarias. Exacto, porque uno de los personajes tenía que ser precisamente las islas, porque cuando empecé a documentarme, que me habían invitado al Festival de Las Palmas en Gran Canaria, pues estuve en la comisaría de policía y ahí me enteré, por ejemplo, de una cosa tan sorprendente como que hay un departamento de sectas en la policía. Fíjate, algo que no sabemos en general. Y luego que en las Islas Canarias hay el mayor número de sectas de toda Europa. Y luego que, por ejemplo, pregunté yo, como venía ya de películas con trama policíaca, pregunté si existía la figura del infiltrado y me llegaron a contar una historia que, por ejemplo, en alguna secta habían estado infiltrados 2 policías que ninguno de los 2 sabía que el otro era infiltrado. O sea que, bueno, y alguna cosa mucho más truculenta de alguien que entró en la secta y se hizo luego de la secta y dejó la policía. Cosa que si hubiese metido ahí en mi película probablemente hubiese tenido una inverosimilitud que no me interesaba. Sí, bueno, siempre un cine comprometido, el tuyo, Elena, y en este caso también, ¿no? ¿Y por qué eliges este tema? Realmente, ¿qué te ha llevado, ¿no? Aparte de la obra de Lucía Echeverría, ¿por qué te suscita tanto interés la secta? Yo creo que nos interesa a todos, ¿eh? Yo creo que todo el mundo ¿Qué lleva a tenemos una persona, efectivamente, ¿no? a hacer una película sobre ella. A mí lo que me sorprende que algunos periodistas me están diciendo ahora, siendo un tema que socialmente interesa tanto, porque yo creo que da con esencias del ser humano, de nuestros miedos, de la manipulación, de la fragilidad de todos, ¿no? De la necesidad de afecto y de cómo hay ciertas personas que aprovechan ese momento, cómo existe tan poca filmografía sobre el tema, ¿eh? Y la verdad es que a mí me parece que es un tema que además colateralmente toca otros temas esenciales. Quiero decir que en el momento en que nosotros sabemos que el ser humano necesita afecto y por eso está dispuesto a muchas cosas, eso afecta a todas las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las de grupo, las de tal y las de cual. Bueno, eso es extender el tema, pero vamos, la verdad es que sí que creo que ahondar un poco en algo que está muy cerca de nosotros y que forma parte de lo cotidiano es, y dices temas comprometidos, pero comprometido con el ser humano, ¿no? Con la necesidad de libertad, y cómo esa libertad se ve sojuzgada muchas veces por esa necesidad de afecto o esa necesidad de pertenencia al grupo. ¿Veremos de alguna manera un lenguaje audiovisual cinematográfico similar o un planteamiento parecido a otras de tus películas o películas documentales, Elena? Pues, ¿O hay una ruptura total? Yo creo que hay diferencia, ¿eh? O sea, desde luego formalmente sí, ¿eh? Es una película que... Sí, que no he tenido la obligación de contar una historia que me importaba a mí personalmente tanto como para que fuese más importante el mensaje que el contenido. Yo creo que aquí hay un equilibrio entre forma y fondo muy grande, ¿eh? Y desde luego he arriesgado la palabra acantilado, que es el título, que es el título que pusimos a posteriori, es un título que tiene que ver no solamente con el accidente geográfico, sino con la manera de entender para mí el cine o la vida o los conflictos que aparecen en la película y todo eso, ¿no? El acantilado es un estado que me he dado cuenta a posteriori, claro, pero por ejemplo La Buena Nueva termino en un acantilado porque la cima de la secuencia final de alguna vez tiene relación, y el primer corto que hice, La Mujer de Lot, que rodé en las Bardenas Reales, y era una bailarina que estaba por el borde del acantilado. Claro, bueno, que es un espacio que te interesa. Me interesa mucho, porque yo creo que tiene una metáfora sobre la intensidad de la vida, que toda vida intensa tiene que tener esa parte de riesgo. Si no hay riesgo, que puede ser un riesgo emocional, o sea, no es riesgo ir de aventura a la India o subir al Himalaya, sino que hay aventuras interiores, aparentemente más pequeñas, pero que seguramente nos cuestan más entrar en ellas, ¿no? Claro. Intriga y misterio, el acantilado. Sí. Yo creo que es una película misteriosa, es una película que mantiene el interés durante todo el... porque el arranque es poderosísimo, El arranque ya sé, yo seguro que Hitchcock te hubiera dicho, Elena, vas bien. Pero claro, todo arranque poderoso tiene una servidumbre, que es a ver cómo mantienes desde tan arriba, si tú empiezas en 10, a ver cómo mantienes ese interés, todo el metraje, hasta el final. Pero parece que las primeras impresiones, que todavía estamos a tiempo, de que el público de Pamplona y el público navarro y el público del mundo se acerque a Acantilado y vea si es cierto que soy capaz de contar
contar una historia en la que, por una parte, o mantenga el interés de todos los espectadores y, por otra parte, ofrezca esas otras lecturas que a mí también me interesan. Siempre las películas que no se acaben en la sala de proyección, sino que luego cada espectador se vaya a su casa y que le vengan resonancias de según qué momentos de la película que le obliguen a reflexionar y, por tanto, a ser, como ser humano, algo más rico. Claro, por ejemplo, seguro que se suscita el debate de muchas personas que tienen que tener, o todos tenemos que tener una fe o una fe ciega en algo, sea una religión o en otra cuestión. En tu caso, Elena, ¿tienes fe ciega en algo? Tengo fe en el ser humano y en la capacidad transformadora de la poesía. De la poesía en el ámbito, entendida como algo más genérico, no solamente la poesía literaria, sino la poesía, la forma de vivir poéticamente, ¿no? El no resignarnos y no conformarnos con la mediocridad que nos obliga el entorno y a una vida tal. Creo que toda vida puede ser luminosa, que exige un esfuerzo mayor, aparentemente, porque el premio es también muy grande. O sea que esa es mi creencia, en el ser humano y en la capacidad de la poesía para generar redes sociales luminosas. Estuvisteis en el Festival de Málaga. ¿Con qué vinisteis de esa ciudad andaluza? ¿Con qué sensaciones? Con muchísimo gusto, porque sí que es cierto que la película hay que testarla, ¿no? O sea, que tú tienes una película hecha y en la sala de mezclas vas mezclando los sonidos, las imágenes y crees que tienes una cosa y para ti es una cosa, pero es interesantísimo las primeras miradas, por eso la de hoy también es importante, cómo recibe el público ese relato, porque a mí me importa sobre todo comunicar. Quiero decir que en la vida, y por eso me gusta vuestro trabajo tanto y por eso estoy siempre dispuesta también a participar con vosotros en comunicar, porque creo que el cine sobre todo es comunicación y si la comunicación se consigue que sea profunda y que llegue ahí, pero a mí me importa el espectador mucho y creo que el espectador suele notarlo y me devuelve, todos ganamos. Y me devuelve como con un agradecimiento que a mí me gusta. Exacto. Bueno, pues precisamente sé que uno de los actores, si no recuerdo mal, Daniel Grau, habló en alguna rueda de prensa de bueno, que la película había sido de un estilo muy vasco en algunos momentos por el hermetismo. El hermetismo, tal. No soy precisamente yo modelo de hermetismo porque soy bastante ¿no? expresiva y muy abierta, pero sí que creo que en el universo emocional de nuestra cultura sí que existe, sobre todo en lo masculino, una dificultad de mostrar los afectos. Creo que tenemos una cultura donde las mujeres tienen mucho más facilidad para manifestar sus expresiones afectivas y es muy frecuente que dos amigas se cuenten un fracaso o una ruptura afectiva o un tal, y en cambio es muy frecuente que un hombre termine una relación y no tenga un amigo con el que desahogarse de ese aspecto. Entonces eso me parece a mí muy importante siempre en el cine. Los pequeños detalles me parecen básicos para que la película a mí me llegue. El otro día vi una película y simplemente un detalle, pero nimio, pero que para mí es esencial del buen cine. Era una película de los años 50 en Alemania y el personaje, el protagonista, antes de abrir la puerta, aunque estaba en su casa en camisa, se ponía la chaqueta. Quiero decir que esos son gestos que indican una manera de vivir, o sea, una verdad en la aproximación de ese relato a la vida. Y yo soy hiper meticulosa en esto, en todos los detalles que puedan ser. Si el personaje Goya Toledo es una policía canaria, pues he preferido elegir una actriz canaria con acento canario, que vuelve a su país. Y entonces a mí se me hace todo más verosímil. Más ¿no? real. Más ¿no? real, sí. País Vasco y Canarias, dos lugares que te enamoran, Elena. Sí, bueno, uno más que otro, pero porque aquí nací y aquí me siento más las raíces muy profundas, pero sí que es cierto que con Canarias me ha pasado un enamoramiento de poco a poco que tiene que ver también con la maternidad y con que mi hijo fue a estudiar allí Ciencias del Mar, en ECO. Sí. Que, por cierto, está hecho un científico maravilloso que tendremos que hacerle algún reportaje cuando viene ahora para una conferencia, sí, por supuesto. porque ha hecho una investigación sobre las microalgas marinas muy interesante y está en un momento muy bonito también. Y entonces a través de esa época que yo fui allí, me enamoré de los paisajes, de la gente, que es muy distinta a nosotros, pero que tiene una belleza también muy grande. Y bueno, y así hicimos la mezcla de rodar aquí en Navarra y de rodar en Canarias, y entonces la mezcla está siendo
y yo creo que maravillosa. Perfecta, ¿eh? Sí. Bueno, pues hoy mismo vamos a ver Acantilado, seguro que la disfrutamos y tendremos la oportunidad de contarle a Elena Taberna qué nos ha parecido la película. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un placer verte. Muchísimas la verdad, gracias a ti. nos encanta además bueno, pues que seas una persona accesible y vengas a contarnos aquí en la tele también Claro. tu trabajo, tus trabajos. Exacto. Gracias de verdad, Elena. Gracias Hasta a todos. pronto. Y el día 3 de junio se estrena en salas para todo el público, o sea que estoy deseando de saber qué os parece Eso Acantilado. es. Y qué Bueno, me decís. pues hoy preestreno de Acantilado y el 3 de junio ya en todos los cines. Por cierto, que ahora vamos a ver precisamente cómo se está rodando aquí Abracadabra, la película de Pablo Berger. Así ¿Sí? que, Elena, lo vemos y ya nos despedimos, ¿de acuerdo? Pues estupendamente. Hasta pronto. Porque además hay un actor, Antonio de la Torre, que va a venir esta tarde al estreno de la película. Ajá, pues nada, ya vemos, ¿eh? Tenemos aquí a lo mejor del cine español en Pamplona. Vamos a ver qué están haciendo. Cuenta un poco la historia de Abracadabra, para que Mira, entiendan un poco. Carmen, un día en la boda de su sobrino, Fernando, durante la ceremonia y después en la fiesta en el salón de bodas Fontainebleau, su primo, Pepe, aficionado al hipnotismo, decidió hacer un pequeño show, un show, más que un show, un show de hipnotismo. Y nuestro querido Antonio, el marido de Carmen, Personaje de Carlos. Que tiene un pique con el primo. Hay un pique con el primo, pues dice voluntarios y sale nuestro primo. Y va ahí de cachondeíto. De cachondeíto. Y abre una, Y abre una puerta. Y va a abrir una puerta que va a cambiar su vida. Eso. Y la de Carmen sobre todo, especialmente la de Carmen. Sí. Y hasta aquí os podemos contar. Entonces luego hay una aventura de nuestro querido Carlos es poseído por un espíritu por esa puerta que está abierta y luego comienza una aventura de Carmen junto a su primo Pepe. Que mientras busca a su marido se busca a sí mismo. Lo alucinante de esta comedia, que es, a ver, una comedia hipnótica y que suceden muchas cosas. Esto es como entrar de pequeño cuando ibas al tren de la bruja, ¿no? Y no sabías que te iba a deparar la siguiente esquina, ¿no? Y aquí es thriller, de repente drama, de repente comedia delirante, de repente ¿cuántas cosas nos han pasado? Es que nos metemos para intentar sacar a ese espíritu de ahí en unas situaciones delirantes, la palabra es delirante. O sea, es verdad que para mí la película tiene lo que más me flipa como actor, que es una mezcla de géneros. El único problema es que yo no me entero muy bien cuando estoy haciendo una cosa u otra. Me lo tiene explicado Maribel, Antonio, que ahora es estarse en comedia, chato, ay, perdón. Entonces me pongo intenso. Luego me pasa al revés, que cuando tengo que hacer supuestamente comedia hago cosas sin gracia, pero bueno. Pero por encima de todo creo que esta es una peli de aventuras. Sí. Así, peli de aventuras. Y sí, yo creo que la palabra es aventura, sorpresa. Queremos que la película sea una sorpresa constante, que el espectador le llevemos a un viaje inesperado y que de alguna manera entre todos le tengamos hipnotizado de principio a fin. Mira, yo hablando un poco de la película, un día hablando con Guillermo del Toro me dijo, es que Maribel, hay que intentar hacer cosas que no se han visto nunca. Es muy difícil, pero hay que intentar hacer cosas que no se han visto nunca. Este señor tiene el don de inventarse cosas que nunca se han visto. Blancanieves nunca se había visto algo semejante, anda que Torremolinos. Y esta es también, yo recuerdo cuando leí el guión y le llamé y me dice, ¿qué te ha parecido? Digo, es que no sé qué decir, es que no sé cómo describir esto. ¿Cómo lo describo? Me dice, delirante, ¿no? Sí. Digo, sí, delirante, digámoslo. Y es algo único, distinto, que no habéis visto jamás.
Y el Centro Navarro de la Audición nos recuerda que la pérdida auditiva es lenta y gradual. Nos damos cuenta de ella cuando tenemos problemas para entender en entornos sociales. No hay que tener dudas para hacernos una revisión si notamos que oímos bajo o escuchamos oímos mal. Es la recomendación que nos hace el Centro Navarro de la Audición. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, pues aquí estábamos charlando precisamente mientras, hoy celebramos el 4º aniversario de Navarra Televisión y siempre nos interesa la salud, hoy también, por supuesto, y en este caso hablamos de la inteligencia emocional con la psicóloga Maite Pascual. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Bueno, a veces se habla de la inteligencia emocional y se relaciona este tema con el coeficiente intelectual. ¿Esto es correcto o no? Bueno, pues no es muy correcto. La inteligencia a mayor emocional... inteligencia emocional, menor coeficiente intelectual, que por ahí suele ir muchas veces la falsa creencia. No tiene ninguna relación, de hecho. La inteligencia emocional sería esa destreza que nos permite conocer y manejar nuestras propias emociones, interpretar y manejar las de los demás y ser eficaces en la vida. De hecho, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual porque este término de inteligencia emocional aparece a partir de los 90, hace muy poquito, con los detractores del coeficiente intelectual. Entonces, era una época, los 80, ¿no? Finales de los 80, principios, cuando se hacían muchos test de inteligencia a los chavales en el cole, te hacían ese test de inteligencia, te daban un coeficiente intelectual y te ponían la etiqueta. Y tú ya eras brillante o eras mediocre, o eras... Y era como una especie de sentencia que aquello ya no se podía modificar. Ya te morías con ese coeficiente intelectual y eras listo o no lo eras tanto. Estos autores vieron que esto no era así y, de hecho, que había mucha gente que tenía un coeficiente intelectual muy alto, académicamente muy bien, y, sin embargo, no conseguían nada en la vida, no conseguían sus objetivos, no triunfaban. Claro. Y, sin embargo, gente con un nivel académico más mediocre, más bajito, eran personas que conseguían todos sus objetivos, todo lo que se proponían, que triunfaban en la vida. O sea, que realmente el coeficiente intelectual y el emocional no tienen que ver. Y, de hecho, es mucho más importante el emocional, que es el que te da esa capacidad de triunfar. Claro. Bueno, pues precisamente cómo desarrollar más, ¿no?, la inteligencia emocional, vivir las emociones, y emplearlas de la mejor manera en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en todos los aspectos, ¿no?, en el día a día, como personas, como trabajadores, como personas afectivas, en nuestra familia, con nuestras parejas. ¿Cómo incentivar más esa inteligencia emocional? Bueno, pues ahí Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, hablaba, por ejemplo, de 5 esferas de la inteligencia emocional que se supone que son las que hay que desarrollar para ser inteligente emocionalmente, ¿no? Estaría el autoconocimiento, conocerse, saber cuáles son nuestros estados emocionales, el efecto que tienen, tanto sobre nosotros como sobre el resto de las personas, y no saber solo si estoy enfadado, estoy triste, estoy contento, sino por qué es lo que ha ocurrido para que yo me sienta así y qué puedo hacer para gestionar esto, ¿no? Luego estaría la autorregulación o el autocontrol, que, en contra de lo que mucha gente piensa, no se trata de ahogar emociones, de reprimir emociones o de negarlas. Si yo estoy delante de una persona con la que me he enfadado, lo que me apetece es pegarle una patada, no lo hago, me lo reprimo y me sale una úlcera. No se trata de eso, no se trata de gestionar de qué hago con esta emoción para que me sirva, para no hacer daño al otro, pero tampoco hacérmelo a mí. La automotivación también es muy importante. Es cómo hacer... ¿Qué es la automotivación? Es dirigir, ¿no? Coger nuestras emociones y orientarlas, dirigirlas hacia el positivismo, hacia el hacer, el ser proactivo, para que todo eso nos lleve al objetivo que queremos conseguir. Claro. Estaría la empatía. La empatía. La empatía es súper importante porque es ponernos en los zapatos del otro. Hoy en día, en este mundo tan plural, con personas de diferente cultura, diferente religión, ser empático es muy importante. Se evitarían muchísimos conflictos que tienen que ver con que no somos capaces de ver que
el mundo, como lo ven las otras personas, no tiene por qué ser como lo vemos nosotros. Yo creo que entender esa parte y saber que hay personas que ven la vida o interpretan las cosas de otra manera diferente, eso es empatía. Claro. Importante también, Maite, contagiar esas emociones a los demás. Claro, las habilidades sociales, ¿no? El contagio emocional, el poder influir, el poder mostrarle a la otra persona cuál es nuestra visión del mundo. Y bueno, no que la comparta, pero por lo menos que la entienda y a partir de ahí poder influir a través del liderazgo, de la comunicación. Bueno, ¿y las emociones son positivas y negativas? Porque aquí tengo una duda, ¿no? Porque decís que no hay emociones positivas y negativas. Claro, parece como que hay algunas emociones, el miedo, la ira, como que no nos gustan y nos parecen negativas. Sin embargo, la alegría nos parece positiva. En realidad, las emociones no son positivas o negativas, sino lo que hacemos con ellas. El miedo, por ejemplo, que no nos gusta tener miedo. Imagínate que no tuviéramos miedo. Ahora entraría un toro por aquí y como no tenemos esa capacidad de reaccionar con la huida, que es lo que nos produce el miedo, pues nos mataría y ya está. La ira, lo mismo, si no tuviéramos esa capacidad de enfadarnos, las personas nos pisotearían, porque no seríamos capaces de poner límites, de defender nuestros derechos. Para eso sirve el enfado, por eso es positivo también. Y la alegría, que parece tan positiva, si se convierte en euforia, nos hace perder la perspectiva y no nos deja llegar a donde queremos. Maite, ¿y nuestro sistema educativo está apostando realmente por la inteligencia emocional en nuestro país? Yo creo que no. No, el sistema educativo no. Hoy en día lo que prima en nuestro sistema educativo es la inteligencia matemática y la lingüística, que son las estrellas de nuestro sistema educativo. Y hay muchísimas más inteligencias. Hoy en día un niño que tenga capacidad, por ejemplo, un talento natural para bailar o para dibujar o para... Si no tiene esa capacidad lingüística o matemática, es un fracaso. Hay cantidad de niños diagnosticados con TDAH, que realmente lo que les ocurre es que en clase no se les permite desarrollar ese talento. No les interesan las matemáticas y la lengua, a lo mejor les interesa bailar, o a lo mejor les interesa dibujar, o sea, tienen otro tipo de talentos. Y si no les ayudamos a desarrollar, se aburren y se mueven. Y los medicamos entonces, ¿no? Entonces, es muy importante fomentar la inteligencia emocional, pero no se hace en el sistema educativo. Sí me consta que hay profesores, porque les encanta todo este tema, que sí que fomentan y que sí que hacen desarrollar en los niños la inteligencia emocional, pero es algo más propio de algunos profesores o profesoras que les interesa este tema que el sistema educativo lo permita. ¿Sí? Maite Pascual, hoy nos quedamos con las ideas claras en torno a la inteligencia emocional, desvinculándola del coeficiente intelectual. Muchísimas gracias por acompañarnos, Maite, y supongo también, ¿verdad?, de disfrutar de este campo maravilloso, ¿no?, que tenemos aquí a nuestro lado. Gracias y hasta pronto. Adiós. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, hasta aquí llegamos en el Castillo de Gorraiz. Hemos disfrutado hoy del programa. Ya saben que estamos recorriendo toda Navarra y seguimos, porque mañana les proponemos otro escenario espectacular. Gracias a ustedes por acompañarnos, por seguir esta ruta, por supuesto también a todo el equipo de este maravilloso emplazamiento hotelero, por acoger a todo el equipo, y espero que sigan acompañándonos como siempre mañana a la misma hora, 4º aniversario, Mucho que ver contigo aquí en Navarra Televisión. Gracias, hasta pronto.